Damos gracias a nuestro Padre Celestial por su maravillosa gracia, su amor inmerecido. Es gracias a que Él ha querido, ¿verdad? A Él le ha placido darnos esta maravillosa oportunidad, este privilegio grande, especial, maravilloso, de poder estar una vez más en esta cabina de televisión para llegar a donde usted se encuentra con una palabra de parte de Dios, una palabra que nos ayude, una palabra que como dijo Jesucristo, ¿verdad? Que la palabra limpia, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Para nosotros es una bendición, es un privilegio de parte de nuestro Dios el poder estar en esta maravillosa mañana, en este su programa Tiempo de Gracia. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos esta mañana porque tenemos este privilegio de estar una vez más en el programa. Gracias por cada uno de los que están pendientes, de los que ya nos están sintonizando, de los que van a ver esta transmisión. Padre, que sea usted bendiciendo nuestra vida, que sea usted fortaleciendo, que sea usted dándonos la ayuda necesaria, porque usted es el único. Reconocemos que no somos nada, que no podemos nada y que no tenemos nada, sino es en usted. Padre eterno, glorifíquese según su voluntad. Lo creemos, nos acercamos confiadamente, no por méritos propios, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Este tiempo es para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un amor inmerecido, ese es el amor que nos ha tenido desde el principio nuestro Dios. En Dios nosotros no somos una coincidencia, una casualidad. Es más, el plan de Dios no es así como quien dice a última hora. No, ese plan, ese amor, ese propósito de Dios en nuestra vida es desde la fundación del mundo, ¿verdad? Eso nos da a nosotros seguridad, especialmente en esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Quiero compartir con ustedes esta mañana, en esta primera parte del programa, una reflexión de la palabra de Dios, una palabra que ha ayudado mucho a mi vida. Es una palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, y el versículo 30. Leemos esta palabra y lo hacemos para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Gloria al Señor. Oiga lo que dice: si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Hay una pregunta acá. Y dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000? Usted sabe que cuando se habla en el ámbito humano, y si habláramos de una guerra, es imposible que pudiera perseguir a 1000. ¿Por qué razón? Porque 1000 no van a huir, no van a escapar de uno. Creo que ni tan siquiera 5 huyen de uno. Entonces, está diciendo la palabra: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Mire, si uno no puede perseguir a 1000, mucho menos para que dos puedan perseguir a 10,000. Esto está dentro de el canto. Y al final de la trayectoria, ya para el final de su vida, está hablando Moisés. Dentro del cántico de Moisés, él habló de ciertas cosas, y una de las que estaba hablando era de, gloria al Señor, dentro de ese cántico,
Moisés estaba hablando acerca de la causa del castigo de Israel, pero aquí lo que está resaltando es que cómo es que podemos sobrellevar, cómo es que podemos nosotros prevalecer contra tantas acechanzas, contra tantas dificultades, problemas, situaciones que son más fuertes que nuestra capacidad, que van más allá de nuestro alcance, que van más allá de lo que nosotros podríamos soportar. La razón es que la mano de Dios nos ha ayudado. Tenemos que reconocer que sin Él es imposible. Lo hablábamos un día de esto, diciendo que nosotros, dice la palabra de Dios, que separados de Él, nosotros no podemos nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos podido vencer, hemos podido triunfar, hemos podido lograr, hemos podido obtener. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y ahí es donde quiero llevarle esta mañana. Usted sabe que Israel, cuando enfrentaba literalmente en una guerra a una nación, el éxito no dependía si es que era una nación que tuviese poco o mucho ejército. La victoria estaba garantizada cuando Dios se agradaba de ellos. Cuando Israel obedecía, cuando Israel honraba a Dios, Dios le daba victoria. Así tuviera 10,000 soldados por cada uno de los de Israel, el enemigo. Es más, en ocasiones, como en Segunda de Crónicas, capítulo 20, Dios le dice a Israel, a Jerusalén, no van a tener que pelear ustedes en este caso, porque esta guerra es mía. Lo que hicieron es que pusieron gente que entonara alabanza, pero me llama la atención que dice que esta gente alababa a Dios, pero con ornamenta sagrada. Es decir, lo que tenía el pueblo es que estaba alineado, estaba adorando a Dios, pero Dios no busca cualquier tipo de adorador. Dios busca adoradores verdaderos, genuinos. Dios busca gente que le honre. Dios busca gente y espera que nosotros como iglesia andemos según las Sagradas Escrituras, según su perfecta voluntad. Entonces, usted recordará cuando fueron en el libro de Números, fueron los espías, fueron aquellos príncipes de Israel a reconocer la tierra. Y cuando van, llegan, reconocen la tierra, traen su fruto, dijeron, este es el fruto, es una tierra buena, pero 10 de ellos dijeron, allá hay gigantes, no podremos, ellos son mayores, nosotros éramos como langostas y así le parecíamos a ellas, pero viene Josué y Caleb, quienes dice la palabra del Señor que tenían un espíritu diferente, ¿verdad? Un espíritu diferente. Y dice que estos dos varones, ellos mencionaron algo bien importante, dice, si Dios se agradare de nosotros. Y ellos hablan usan esta palabra, dice, nosotros vamos a comer con pan. Y esto lo podemos ver a lo largo de toda la historia de Israel, desde el principio. Cuando, por ejemplo, enfrentan a Jericó, era una ciudad con un muro impresionante. Humanamente era imposible que ese muro fuera derribado. Imposible. Y a eso precisamente que se refiere Moisés cuando está diciendo, ¿cómo es que uno podría perseguir a 1000?
y 2, hacer huir a 10,000. Y ahí es donde me llama la atención que dice, si su roca no los hubiese vendido, pero me llama la atención la última parte, y Jehová no los hubiera entregado. Siempre que Israel iba a la guerra, en muchas ocasiones, por medio del vidente, el profeta, el sacerdote, Dios le decía al rey, ve, porque yo lo he entregado en tu mano. Esto era siempre que Israel agradaba, honraba a Dios. Es que Dios siempre va a honrar a los que le honran. Eso es así. Es una ley irrevocable. Dios siempre va a honrar a los que le honran. Después de que Israel conquista, Dios derriba, porque el muro de Jericó, oiga esto, el muro de Jericó no cayó por 7 vueltas, no cayó por un brinquito. Muchos lo cantan de esa manera. Eso no es Biblia. El muro no se cayó con brinquitos. Eso de dar vuelta alrededor del muro, eso de cantar, de decir, de hacer, eso meramente era un acto de obediencia. Acto de obediencia para ese momento. No era una instrucción para que nosotros hoy anduviésemos dando vuelta, hoy no. Era una instrucción para ese momento. Y era algo que era ilógico, una estrategia de guerra nunca vista. Y quien derribó el muro de Jericó fue Dios, por medio de su poder, su perfecta voluntad, su soberanía. Así quiso hacerlo. Pero hasta allí, en ese momento, Israel había hecho lo que Dios le había pedido. Cuando Israel tuvo problemas, siempre que decidió como pueblo, como nación, darle la espalda a Dios. Siempre que eso pasó, fueron derrotados, como por ejemplo después de Jericó, una ciudad pequeña llamada Ai, sin un ejército enorme, sin un muro, pero Israel dándole la espalda a Dios. ¿Cómo es que se pierden las batallas? ¿Cómo es que, aunque tengamos mucho y aunque tengamos pareciera humanamente garantizado el éxito, la victoria, cómo es que se pierde si le damos la espalda a Dios? Dios, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, dándole directrices a Josué, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para nosotros no es meramente hoy la ley, es la palabra de Dios. Porque entonces le dice Dios, vas a hacer prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Eso es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Que todo lo que nosotros emprendamos nos salga bien, ser prosperado en todo, eso es nuestro anhelo y es el deseo de Dios también. Pero Dios nunca falla, Dios nunca se equivoca, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es fiel. Somos nosotros los que siempre tendemos a fallar, ¿verdad? Vemos la vida de José, un varón íntegro y también un varón próspero, y Dios bendijo la vida de este varón que era su amo por causa de José. Pero es que Dios estaba con José y él decidió honrarle. Y repito, una persona que decida, que determine honrar a Dios en estos tiempos, será honrado de parte de él. La palabra de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 30, donde Moisés está en este cántico diciendo cómo, gloria al Señor, cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000. Entonces dice, si su roca no nos los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Entonces, como le decía hace un momento, en muchas ocasiones Dios le decía a Israel, ve, yo los voy a entregar en tu mano. Si Dios no los entregaba,
esa nación, ese pueblo podría ser muy pequeño. Pero si Dios no estaba de acuerdo, había una derrota. Había una derrota, había pérdida, había muerte. ¿Qué es lo que no va a pasar cuando Dios no está en el asunto? ¿Verdad? Sin Él no podemos absolutamente nada. Entonces, yo sé que los tiempos que estamos viendo son tiempos difíciles, son proféticos, son finales, son tiempos de persecución, tiempos que dice la palabra de Dios que para la iglesia son principios de dolores, ¿verdad? Principios de dolores. Eso significa que Cristo está a las puertas, que Él en cualquier momento viene por una iglesia que se ha lavado, una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación, lavada con la sangre del Cordero de Dios. ¿Verdad? Entonces, lo que sucede es que lo que estamos viendo nosotros, estamos viendo esos tiempos donde dice la palabra que habría guerra, rumores de guerra, había enfermedades que nosotros, la Biblia lo llama, dice pestes, son enfermedades mortales, situaciones que nos sorprenden. ¿Y por qué nosotros estamos con vida? ¿Por qué estamos aún la situación, lo caro de la vida, las crisis económicas, especialmente en países en que nosotros vimos, lo complicado para vivir, tanta maldad, tanta corrupción, tanta cosa que nos toca enfrentar? Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué estamos acá? Porque Dios así lo ha querido. Dios así lo ha querido. A Él le ha placido moverse a misericordia. Como dice la palabra, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Es que Dios, a Él le ha placido, ayudarnos. Porque las situaciones que nos toca enfrentar es como que uno enfrente a 1000 y 2 enfrenten a 10,000. ¿Cómo humanamente va a poder vencer ese 1 contra 1000? ¿Cómo es que esos 2 van a prevalecer contra 10,000? Usted sabe que esas matemáticas no funcionan. No pasa eso. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es lo que decía Moisés, cómo habían prevalecido contra tanta nación, en tanta guerra, tanta situación. Era que Dios los entregaba, era que Dios daba la victoria. Tenemos que reconocer que es Dios el que nos ha ayudado, que es Dios el que ha abierto puertas, como le digo, no solo por lo que estamos viendo, pero parte es en este tiempo. Mucha gente, y no porque han sido malos, nosotros somos tan indignos, ¿verdad?, como ellos, pero nosotros estamos acá porque Dios todavía tiene un plan, tiene propósito para nosotros en esta tierra. Cuando no sea así, Él nos va a trasladar a nuestro verdadero hogar. Pero si estamos acá es porque Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño. Repito, Dios no improvisa, ¿verdad? Dios no improvisa. Dios tiene un plan, un diseño perfecto. Dios tiene cosas impresionantes, tremendas cosas, dice la palabra, con las que Dios nos va a sorprender. ¿Cuál debe de ser nuestro enfoque? Lo hemos mencionado siempre, es el agradarle, el honrarle, el obedecerle, para que aunque lo que estemos enfrentando sea así como que uno enfrente a 1000 o 2 a 10,000. Pero ¿cómo es que podemos y cómo es que hemos podido? Porque no solo es asunto de que Dios lo seguirá haciendo, eso es nuestra confianza, nuestra fe, pero es más que todo una vida de agradecimiento, de agradecerle, de honrarle, decirle: Señor, yo reconozco que has sido tu mano, que has sido tú el que lo has hecho. Gloria al Señor. Entonces, darle gracias a Dios, porque quizás procesos largos,
enfermedad, pobreza, deuda, falta de trabajo, situaciones familiares, en el matrimonio, en el hogar, cuántas cosas en el ministerio. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y quien ha hecho posible el prevalecer, el triunfar, es Él. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, tenemos que reconocer que es Él el que lo ha hecho, ¿verdad? Es Él el que lo ha hecho. Repito lo que dice la palabra: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no os hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Cuando le mencionaba de los espías, Moisés le habla al pueblo. Dios le dijo: ¿hasta cuándo esta gente ya me han Dios menciona 10 veces ya que lo habían hecho enojar, que no le habían creído. El problema, el pecado principal por lo que esta generación, a excepción de Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Mire que ni Moisés, solo le permitió Dios ver la tierra, pero no entrar. Entonces era un tiempo bastante delicado. Moisés, aunque dice la Biblia que era manso, él no honró, no glorificó, no santificó a Dios en cierto momento. Entonces, cuando Dios declara esto, el pueblo dice: hemos pecado, vamos a ir a pelear, y suben, y Moisés le dice: tampoco esto les va a salir bien, tampoco esto. Porque, mire, el asunto, repito, el asunto no es que nosotros hagamos algo por nuestra cuenta, sino que cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, pues Él se va a encargar, porque no será nuestra guerra, nuestra lucha, sino la guerra de Dios. Yo espero que estas palabras que compartimos de la palabra de Dios con usted, pues le sean de mucha bendición para su vida, que sea de mucho regocijo en usted, ¿verdad? Que Dios le pueda bendecir por medio de su bendita palabra, ¿verdad? Porque su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es una lámpara que alumbra nuestro camino. Es muy difícil lo que usted pueda estar enfrentando. ¿Cree usted que, ¿verdad?, ha hecho la comparación y se ha sentido así de pequeño como David y de grande como su problema, como Goliat? Podemos enfrentar, podemos prevalecer contra todo esto con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Claro que sí. Muchas veces así nos sentimos, tan pequeños como David y ese gigante, ¿verdad?, que está ahí. Pero mire qué diferencia. Mientras Saúl, todo el pueblo estaban atemorizados, estaban con miedo, habían pasado 40 días que este gigante decía: bueno, elijan a uno, ¿verdad?, para que pelee conmigo. Mire, desde cuándo el enemigo le pone las reglas al pueblo de Dios. Y es que lo que había pasado es que Israel estaba siendo gobernado por un rey que había dado la espalda a Dios, que había desobedecido, y Dios se había apartado de él, ¿verdad? Había quedado Saúl como que si nunca hubiese sido ungido. Entonces, querer enfrentar las situaciones que de repente muchas son normales, querer enfrentarlo sin Dios es el peor error. Por eso la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo en el libro de Efesios, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Dice: para que podáis hacer frente a las acechazas del diablo, tomad toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y habla de todo ello, de la armadura de Dios para el cristiano. Entonces, sin Dios no podemos, ¿verdad? Sin Dios no podemos, solamente es con la ayuda de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Verdad? Habla de hambre, habla de muerte, habla de abundancia, de escasez, habla de lo presente, de lo porvenir, de ángeles, de principados. Y Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores.
Aunque estemos llorando, Dios nos ama, al igual que cuando estamos riendo. Cuando tenemos escasez, Dios nos ama de igual manera que cuando tenemos abundancia, cuando sentimos que no podemos, cuando nos encontramos como en un callejón sin salida, Dios nos ama de igual manera. Gloria al Señor. Claro que sí. Muchas veces nos vamos a sentir solos. Muchas veces nos vamos a sentir sin fuerza. Y no solamente es que nos vamos a sentir, es que nos quedamos sin fuerza muchas veces, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que Él da fuerza al cansado. Y oiga lo que hace: multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. O sea, yo sé que usted como cristiano lo ha experimentado. El estar fortalecido y también el estar con poca o nada fuerza. Pero es un requisito para ser multiplicada esa fuerza, quedar sin ella, ¿verdad? Quedar sin ella. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Yo sé que no es fácil el quedar sin fuerza. No es fácil el sentirse frente a una montaña de problemas, sentirse ante gigantes, ¿verdad? Mire cuánto medía, así si habláramos de estatura, David contra Goliat, era una estatura impresionante, venía con una armadura, pero David no estaba viendo el gigante que estaba enfrentando. David estaba poniendo la mirada en el gigante de gigantes que lo apoyaba. Por eso dijo el salmista: yo voy a alzar mis ojos a los montes. No es que de los árboles viene algo, no. Está hablando del Dios que está por encima de cualquier montaña, de cualquier enfermedad, de cualquier crisis familiar. El Dios que está por encima de todas esas situaciones. Por eso dijo el salmista: yo voy a alzar mis ojos. El enemigo siempre quiere llevarnos a bajar la mirada, a poner la mirada en la derrota, en el problema, en la enfermedad, en la crisis. Pero el libro de los Salmos también es el que dice, gloria al Señor, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso nos da a entender de que ese monte es azotado por fuertes vientos, tormentas, huracanes, cuantas situaciones, pero cuando acaba todo está firme. Y eso debe de ser nuestra gloria al Señor. Ese debe ser nuestro enfoque, nuestra determinación, nuestro Dios siempre ayudándonos. Eso es lo lindo, lo maravilloso. Y eso es lo que Dios ha prometido, lo hemos dicho siempre. A veces quisiéramos que se nos diga que no va a haber problema, que no habrá dificultad. No, Dios le dice a Jeremías: van a pelear contra ti, pero ¿sabes qué? No te van a vencer, porque yo estoy contigo para librarte, para ayudarte. Habrá guerra, habrá persecución, habrá dificultades, habrá señalamiento, habrá crítica, habrá falsos testimonios, habrá cuántas cosas, habrá rechazo por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo. Habrá gente que no va a estar. Habrá gente que no, yo le he dicho, hay gente que no le ama por causa de Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que somos bienaventurados cuando por su causa nos vituperan, dicen toda clase de cosas contra nosotros, mintiendo. Yo le motivo a seguir hacia adelante, a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ya? En el poder de su fuerza. Dice por acá: bendiciones, pastor, saludos, complázcame con una alabanza, lluvia de bendiciones.
¿verdad? Eso es lo que declaramos sobre el pueblo de Dios. Si usted está pasando una crisis, hay crisis que son fuertes y siempre las crisis van a parecer como que nos van a destruir. Pero recuerde que Dios no permite que sus hijos, ¿verdad?, pasen por tribulaciones, por persecución, por pruebas, que no sea Él mismo el que ha dado la capacidad de soportar, de resistir. Un saludo muy especial hasta Estados Unidos para la hermanita Jessica Ulloa, ¿verdad? Le bendecimos en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial para la hermanita Ida Chavarría, ahí en la colonia La Mazarela. También bendiciones para su vida. Antes de irnos con esta alabanza, lluvia de bendiciones, un saludo para la hermana Lidia Linda Mejía. Un saludo también para la hermanita Gloria Hernández, César Manzanares. Mire lo que dice: bendiciones, hermano, bonito programa desde Michigan. Lo escucho. Dios bendiga a nuestros hermanos ahí en Michigan, Estados Unidos. Reino Vázquez, Dios bendiga su vida, hermano, hasta ahí, hasta la comunidad de El Pacayal, Ojos de Agua. Jessica Ulloa, bendiciones. Nubia Lorena Caballero, Carly Xiomara Hueso, bendiciones. Dios bendiga su vida. Declaramos sobre el pueblo de Dios en esta mañana lluvia de bendiciones. Gloria al Señor, así que lluvia de bendiciones. Que en esas bendiciones que Dios derrame sobre su vida haya paz, amor, ¿verdad? Haya gozo, ¿verdad? Haya fuerza, haya fortaleza para su vida de parte de Dios, ¿verdad? Dios el que fortalece, el que nos ayuda, le dé la fuerza, la salida. Muchas veces Dios no va a evitar esas tormentas, pero dice su palabra: cuando pases por ahí, por esas aguas, esas pruebas, esa escasez, esa enfermedad, yo estaré contigo. Y así lo cumple Dios, así lo cumple. En esta vida nos pueden fallar, puede fallar el mejor amigo, puede fallar la familia, puede fallar la iglesia, puede fallar el pastor, todos como seres humanos en algún momento no estamos, no puede, es Dios, ¿verdad? Es Dios. Por eso es que dice la palabra que Él es nuestro pastor, ¿verdad? Y que nada nos faltará. Muchas veces nos podemos cuestionar, porque Dios ha dicho que no va a faltar nada, y a veces falta hasta lo más necesario. Pero si Él está con nosotros, pues lo tenemos todo, ¿verdad? Lo tenemos todo. Dice: bendiciones, pastor, lo veo desde Nueva York, Sandra Maldonado. Dios bendiga a la hermana Sandra Maldonado, ahí en Nueva York. Muchas bendiciones para todo el pueblo de Dios, ahí en Estados Unidos, en España. Siga orando usted. Cuando usted ore, acuérdese del tiempo de gracia, ¿verdad? Necesitamos los unos de los otros, de sus oraciones. Este programa, este ministerio que Dios nos ha confiado, es la misericordia, la fidelidad de nuestro Dios. Y juntos seguimos hacia adelante para la honra y la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Hay que seguir hacia adelante. Usted podría tener muchos motivos, ¿verdad? Podría tener muchas razones para renunciar, a darse por vencido, retroceder. Repito, dice la palabra: ¿cómo es que uno va a poder vencer si lo que necesita vencer es fuerte? Lo compara como que uno estuviera enfrentando a 1000 y que Dios, como dos, tuvieran que hacer huir a 10,000. La única manera es que Dios esté en el asunto, ¿verdad? En el asunto. ¿Cómo saber si Dios está en el asunto? Bueno, lo que nos toca a nosotros es comportarnos de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Eso es lo que yo le decía a Israel: yo he puesto delante de ti, ahí está la bendición, ahí está la maldición, está la vida, está la muerte. Y Dios no solamente le presentaba, sino que le decía: elige pues la vida. Gloria al Señor. Entonces, qué tremendo, qué bendición, me gozo de poder estar con ustedes hoy
¿verdad? Haber compartido lo que es la palabra de Dios. Estaremos orando por su vida. Recuerde nuestro número 94 68 43 80. Usted nos puede enviar su mensaje vía WhatsApp y siempre estaremos para servirle en cuanto a la oración. Así que bendiciones para todos. Este ha sido su programa Tiempo de Gracia.